¿Ustedes creen que hay pecados imperdonables? ¿Sí? Yo sé que todas tenemos una historia. Yo sé que todas tenemos un pasado y aún un presente donde hay cosas que no embonan con Dios ni con su santidad. Y yo sé que todas nosotras hemos pasado por momentos donde lo que hemos vivido, nosotras nos decimos, esto es imperdonable. Pero también lo hemos hecho o lo hemos dicho cuando a alguien comete alguna falta que a nuestros ojos es imperdonable. ¿Se acuerdan que antes se decía que había pecados chiquitos, medianos y grandotes? Es decir, que alguien, no sé, incluso nosotras engañadas podemos saber de alguien que mató y pueda tu conciencia consolarse y decir, bueno, yo no he matado a nadie. De hecho, cuando compartimos el consejo de Dios, la palabra, la gente te dice, mala no, malo nosotros consideramos a alguien que mató a alguien, a otra persona. Entonces, en la medida en que nosotros creamos que hay pecados chiquitos y grandes, bajo esa misma premisa vamos a creer que hay pecados perdonables y hay otros no perdonables. Pero hoy el Señor va a quitar esa mentira de nuestro corazón, porque el creer que hay pecados imperdonables nos puede meter en una celda y una esclavitud a la que no estamos llamados. Y aquel que está libre y debiera estar en una celda cree que no tiene que estar porque también considera que hay pecados chiquitos, medianos o grandotes. Vamos a entender esto. Entonces, la mentira que vamos a tirar hoy con la palabra de Dios es que hay pecados imperdonables. No los hay, hermanos. Vamos a leer. Capítulo 3 de Génesis, voy a leer a partir del versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si se dan cuenta, la Biblia expresa lo que Eva sintió. ¿Qué sintió? Miedo y vergüenza. Lo que Eva hizo, ¿qué hizo? Se escondió y se cubrió, ¿se acuerdan? Pero la Biblia no nos refiere lo que ella pensó. Y aquí encontramos el punto donde la serpiente deja veneno aún hasta estas generaciones. Si se dan cuenta, cuando el Señor la enfrenta a ella y cuando el Señor le pregunta primero a Adán y luego le pregunta a ella, inmediatamente voltea hacia la serpiente y ¿qué hace? La maldice. Que imagínate tú que tú cometiste una falta y la persona con la que la cometiste o a quien la cometiste, empieza el juez a señalar su castigo. ¿Qué te imaginas que viene para ti? Algo peor. Ella escuchó de la boca de Dios que cuando pasó, preguntó a uno, preguntó al otro, se dirigió a la serpiente y cayó con todo sobre ella, la maldijo. Yo creo que Eva en ese momento, las piernas y todo lo que ella era se derrumbó de miedo y empezó a pensar, esto que yo hice no tiene perdón. Ella en ese momento olvidó que estaba frente al Dios que todo lo puede. Y fíjate cómo su mente le engañó al grado de pensar que el Dios que todo lo puede no podía perdonarla. Entonces sucede que cuando ella capta que está destinada a un castigo mayor y que además sabe que es culpable,
se rinde. Hagan de cuenta que es como doblar las manitas. Ya no metió las manitas. No voy a hablar de Adán, que tiene su parte. Estoy refiriéndome específicamente a ella, porque ella sabía, y según la descripción de su esposo, ella lo propició todo. Ella tomó del fruto. Con ella habló la serpiente. Entonces, ¿te imaginas la culpa que ella experimentó, que no se narra aquí, no se expresa aquí? Pero nosotros tenemos que ver que detrás de cada acción hubo un pensamiento. Nadie actúa sin un pensamiento. De hecho, cuando se juzga una acción, debiéramos juzgar el pensamiento que la motivó. No sé si se acuerdan de ustedes cuando hablan con alguien enojaditos o aquí sacadas de onda, que dice, alguien te dice, es que hice esto, y tú la pregunta que haces, ¿en qué estabas pensando? Eso es lo que duele. No sé si se dan cuenta. No duele la acción, no duele que te robaron tu dinero, o que llegaron tarde, o que no llegaron al cumpleaños de tus hijos, o que, ¿sabes qué? Lo que te duele es que se pensó. Eso es lo que en asuntos legales se llama actuar con alevosía y ventaja. Decía mi papá, alevosía y ventosía. ¿Por qué? Porque lo planeaste, y es ahí donde duele, que le diste tiempo, que lo fabricaste. Entonces, los pensamientos que están detrás de cada acción, hermanas, son sumamente importantes y te pueden aprisionar tanto más que la misma acción que hiciste. Entonces, quiero recordarles un poco para ligarlo con esta enseñanza. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero fue un hombre, era un monje, pero él se atrevió, mis hermanas, a confrontar a la iglesia por todas las ideas que plantaba en la gente sobre cómo hacer actos de penitencia. ¿Qué es penitencia? Actos que cubrieran un pecado. ¿Cómo? O sea, lo que ellos querían hacer, lo que la iglesia sabía que era el negocio del hombre, es la culpa. Perdonen la palabra que usé, el negocio. Pero lo que atrae a una persona a la iglesia de primera mano son dos cosas: o que necesita algo, o sea, necesita ayuda, o necesita perdón. No hay otra razón. Por eso cuando la gente, Renata, entra por esa puerta y no detecta ninguna de esas dos, lo primero que piensa cuando está aquí es: ¿qué hago aquí? Porque no la motiva nada. A Dios se le acerca cuando necesitas ayuda o cuando necesitas perdón. Entonces la iglesia en los años 1500, que fue 1517, cuando Martín Lutero clavó las tesis, lo que estaba haciendo y donde estaba haciendo negocio precisamente era en la culpa, y precisamente era en la ayuda, pero esencialmente en la culpa. Ahora, no nos extraña, viene desde Génesis. ¿Qué sintió Eva? Culpa. Y nunca se la libró. Entonces nos heredó también culpa y vergüenza. Entonces nosotras, cada vez que pecamos, cada vez que faltamos al orden de Dios, lo primero que vamos a sentir es culpa y vergüenza, y te puedes quedar ahí por los siglos de los siglos. Martín Lutero, dicen, no me sé los detalles, hermanas, pero me llama mucha atención alguna vez que revisé su biografía. Hacía tales sacrificios que ustedes no se imaginan. Y no solamente él, los monjes de aquel tiempo ya no sabían cómo limpiarse de su pecado. Se cuenta incluso de personas, de monjes, que se quedaban parados en una pierna por días para experimentar dolor y con ello pagar. Es la palabra, pagar. No es distinto de las peregrinaciones y de todo lo que nosotras vemos. La gente ya no le basta caminar de un lugar a otro, necesita que sus pies sangren, necesita llevar carga. Lo han visto, hermanas. Flagelarse, que es el negocio de la culpa. Por eso para mí era importante este tema, porque es un engaño. No quiere decir que sea un engaño que seamos culpables, no.
lo que es un engaño es lo que el diablo está haciendo con nosotras cuando nos sentimos culpables y no perdonadas. Martín Lutero dice que llegaba, tal hacía su sacrificio, hermanas, que llegaba a comer hasta un arroz al día a manera de flagelar su cuerpo. Dice que cuando visitó Roma por primera vez, Roma, imagínate lo que era para ellos, dijo, quiero ver cómo es esto. Y en la escalinata la gente subía de rodillas y lloraba y nunca terminas por llegar. Y en ese momento su corazón, su mente empezó a reflexionar y dijo, esto no puede ser, este no puede ser Dios. O sea, Dios no nos puede tener en una rueda de la fortuna de culpa, castigo, culpa, castigo, culpa, castigo. Y a ver, ¿y ahora qué tienes que ofrecerme? Somos nosotras las que ahora nos metemos ahí, porque en Cristo nosotras sabemos que salimos de eso. Pero somos nosotras las que a veces nuestra mente dice, sí, Él me perdonó de esto, pero de esto estoy segura que no, porque soy culpable. Esto fue horrible. Esto no se compara. Y nosotras medimos así a los demás. Ok, yo te perdoné esto, pero esto no puedo perdonarlo. Y es ahí donde el diablo ha hecho de nosotras lo que le dijo al Señor que quería hacer con Pedro. ¿Se acuerdan? Zarandearnos, ponernos como trapitos donde no sabernos perdonadas. Escúchame esto. Un corazón que no se sabe perdonado no es salvo. La primera evidencia de que tú compruebes que eres salva es que sepas que eres perdonada. Que cuando venga tu agresor o a la persona a la que le hiciste daño y te señale, tú puedes decir, fui culpable, pero estoy perdonada. Pero si ese señalamiento te vuelve a tirar, tú no has entendido la salvación. Dice la palabra de Dios, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No quiere decir que no lo cometimos, quiere decir que fuimos perdonadas. Entonces, el perdón ha significado para la iglesia el centro de nuestra fe, hermanas. Ahora sí que déjenme decirlo de manera burda. Si no somos expertas en perdonar, ser perdonados y entender el perdón, tu doctrina no vale, la que sea. Acuérdense que solo hay 2 religiones en el mundo, aunque ustedes me digan que hay un montón. Solo hay 2. Y se las voy a explicar por qué. Es la religión de las obras y la religión por gracia. La religión que quieran, se llame como se llame, si lo que tienes que hacer son cosas para lograr algo, esa es una religión por obras. La única religión por gracia es la cristiana. Todas las demás te piden algo. Solo en Cristo es por gracia. ¿No es hermoso? Imagínate que esta única religión por gracia tenga a sus feligreses esclavos de la culpa. No checa, no tiene sentido. Si no comprendemos, por lo tanto, que vivimos en el evangelio de la gracia, nuestra doctrina es errada. Todo lo que te impongan tienes que, eso no es nuestra fe. Yo soy salva y soy perdonada de pura gracia. Imagínate lo que fue para Lutero entender esto. Un hombre que había vivido haciendo sacrificios, había vivido sacrificando su cuerpo. Por eso el ayuno y las cosas que ofrendamos a Dios tienen que venir desde el lugar correcto. Porque si no, nos estamos pasando con un pie y con otro a la religión de las obras. Y regresamos, estamos retrocediendo. Nosotras, por la obra de Cristo en la cruz, tenemos acceso al Padre, y lo cual quiere decir que fuimos perdonadas y somos aceptas. Eva no lo supo. Eva no pudo disfrutar de esto que nosotras sabemos. ¿Se dan cuenta que el Señor se acercó a Eva y a Adán 2 veces?
La primera vez les dijo, ¿dónde están? Y la segunda vez les dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron? Yo les pregunto, ¿con qué fin el Señor se acercó a ellos? Porque la pregunta fue el pretexto. Él se acercó a ellos, como se acercó a Caín, ¿se acuerdan? Él se acerca y pregunta, como se acercó a tu vida, ¿verdad? Como se acercó a la mía, nos preguntó, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Esa pregunta al culpable le parece un cuchillo que lo atraviesa, porque el culpable, tú buscas a alguien que es culpable, que robó algo, búscalo y le dices, oye hijo, ¿y qué sale? Disparado, porque la culpa te refleja, es como si te mandara lejos. Pero en realidad lo que él estaba queriendo era atraerlos. Cuando nosotras fallamos y Dios nos acerca a alguien para preguntarnos, ¿estás bien? No salgas disparada. Es Dios que te quiere derramar gracia. No tienes que mentir, no tienes que ocultar. Eva no conocía en ese momento algo que hoy para nosotros debe ser el principio de nuestras prácticas espirituales: arrepentirse. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en ese momento Eva le hubiera dicho perdón? ¿Tú te imaginas esa palabra tan corta, lo que hubiera cambiado? Ni Eva ni Adán, obviamente la serpiente no tiene con qué, pero Eva y Adán podrían haber dicho perdón. Ahora, ellos nunca habían pecado, ellos vivían con Dios, ellos estaban en su presencia, no sabían que había una palabra. Nosotras sí lo sabemos. Ella no sabía que ella podía arrepentirse y no confió que Dios tuviera con qué perdonarla. Hermanas, cuando tú no recibes el perdón de alguien, tiene más que ver contigo. Como tú y yo no somos capaces de perdonar, asumimos que el otro no te ha perdonado. Y nosotras tenemos que saber que cuando aquel que como nosotras ha experimentado el perdón, ¿quién ha experimentado el perdón de Dios? Hermanas, no estaríamos en pie. El pecado es un peso muerto que te puede consumir. No hay manera de avanzar cargando pecado. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué hace la gente allá afuera que es pecadora y que vive feliz? No vive feliz. Así te lo digo radicalmente. No viven felices. No viven felices. Entonces, ¿por qué los veo tan contentos? Tienen cosidas hojas de higuera. Están adornando su pecado, lo encubren. Es gente que con ruido, con mucho trabajo, con activismo, con logros, está cubriendo. ¿Por qué creen que la gente vive tan afanada? Escúchenme esto. Ya comprobamos, y la gente de fuera comprueba, que el dinero no logra nada, ni el éxito. No es cierto. Es cierto, todos lo sabemos. Y lo volvemos a saber y lo sabemos. ¿Por qué entonces la gente lo sigue haciendo? Se llama antídoto, medicina. Están adormeciéndose. La gente trabaja como loca, genera como loca. Lo que sea que haga en exceso, están adormeciendo el peso del pecado. Déjalos solitos, déjalos inactivos. Déjalos sin ese estímulo, déjalos a la luz de la verdad, solos con su conciencia, hermanas, no lo resisten. Son esa gente que le pones una pequeña prueba y se desmoronan como polvorón. No son felices, están adormecidos. Y para la gloria de Dios, nosotras no estamos adormecidas, a todo pulmón, pero en Cristo. La carne con la que vivimos las cosas es una carne viva en Cristo Jesús. Pero no hemos tomado la decisión de cosernos hojas de higuera. La belleza física, el trabajo, el dinero, todos son hojas de higuera. ¿Por qué?
¿Qué los provocó a coserse hojas de higuera? El miedo y la vergüenza. Así que, mis hermanas, ¿cuáles son las dos razones por las que alguien llega? ¿Por ayuda o por perdón? Eva estaba experimentando, además de ese miedo, estaba pensando cosas incorrectas de Dios. Ella no estaba comprendiendo que estaba frente a un Dios de perdón. Ahora, insisto, no lo había necesitado. ¿Están de acuerdo? No lo había necesitado. Por eso debes darle gracias a Dios por las cosas y los momentos donde Él te permite vivir algo para que lo conozcas en ese ámbito. Ella lo conoció, estaba a punto de conocer al Dios de todo perdón. Yo no sé ustedes. Yo he conocido a Dios en muchos momentos. Por ejemplo, al Dios de la ayuda. ¿Quién no lo ha experimentado? De la ayuda, no ayudita, de que te saca así. ¿Quién ha comprobado al Dios de toda consolación? ¿Quién ha comprobado al Dios de toda provisión? ¿Quién ha comprobado al Dios de toda multiplicación? ¿Y qué te ha hecho comprobarlo? Estar en una necesidad. ¿Quién ha comprobado al Dios de todo perdón? Quienes hemos necesitado ser perdonadas. Eva no ocupó esa oportunidad. Tenía delante la oportunidad de abrazar al Dios de perdón y le tuvo miedo. Y muchas de nosotras estamos cargando y no experimentando al Dios que perdona multitud de errores. Y estamos creyendo porque seguramente junto con el veneno que le puso la serpiente, le plantó el veneno de tu Dios no te va a perdonar. Eso ha pasado aún con nuestros padres. ¿Quién no lo ha vivido? ¿Cuántas veces no hemos ido por nuestro perdón porque asumimos que la gente a la que ofendimos no nos va a perdonar? ¿Quién lo ha vivido? No, pues ¿para qué le digo? No va a querer, no va a hacer. Y nos hemos quedado sin la oportunidad de comprobar que Dios convence un corazón para que perdone, porque Él ha sido perdonado. Así que vamos a leer, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 2. Y esto que estamos entendiendo hoy, hermanas, no es cosa pequeña. Yo estoy confiando y oraba al Señor esta mañana que cualquiera de ustedes que está experimentando culpa y no se siente plenamente perdonada, pueda hoy salir de este lugar sabiendo que nuestro Dios perdona. Solamente que hay una condición. En Mateo 2, versículo, vamos a leer, no, vamos mejor en Marcos, es que está la historia en dos, pero voy a leer en Marcos 3. Marcos 3, a partir del 20, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Déjenme hacer un contexto. Él estaba haciendo milagros que maravillaban. Milagros que a las multitudes los ponían asombrados, que a los cercanos los hacía amarlos más, pero a los que se consideraban sabios en la ley los aterraba. Y no tuvieron mejor opción que decir ante lo que veían: Él es del bando de Satanás, lo hace en el poder del diablo. Eso, hermanas, irritó mucho al Señor, pero todavía con paciencia les contestó: o sea que me estás diciendo que yo puedo sacar, si yo fuera el diablo, yo puedo sacar al diablo. Es decir, que yo puedo
hacerme daño a mí mismo? Si yo fuera el diablo, saco demonios. Fíjense qué incongruente lo que ellos planteaban, los sabios. Y dice entonces, por eso les hace esta pregunta: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido, porque entiéndase que es el reino de las tinieblas, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, me estás diciendo algo incongruente. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá sacar sus bienes. Le está diciendo, si Satanás es tan fuerte para hacer esto, no tendría sentido que él mismo sacara sus demonios. Tiene que venir uno de mayor autoridad, atarlo y sacar a sus demonios. Eso es lo que está diciendo. La verdad, hermanas, es que les está diciendo una verdad con manzanas. Les estaba diciendo lo incongruentes de sus pensamientos. Y entonces esto los avergonzó con sus propios pensamientos, diciéndoles: si yo hago lo que hago por Belcebú, entonces ¿por qué yo podría atacar mi propia casa? Tengo que ser de otro bando, tengo que ser de otro reino para poderlo atacar. Y dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. 28, de cierto os digo que todos los pecados son perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero ahí viene un pero, hermanas, y es la única vez en la Biblia que se habla de un pecado imperdonable. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué? Cuando el Señor nos ha llamado a creer, no nos ha llamado a creer por lo que vemos. ¿Están de acuerdo? Se lo dijo a Tomás: bienaventurado el que sin ver creyó. Sin embargo, él sabe que hay una porción de personas como Tomás que van a creer por lo que ven. El Dios Padre había manifestado su poder todo el Antiguo Testamento, y luego manifiesta en el poder de su Hijo al Dios Todopoderoso encarnado, haciendo milagros, prodigios y señales, no para que crean, pero asumía que algunos verían y creerían, y está bien. Los milagros no son para creer. Pero después de Cristo ya no hay más evidencia sino sus obras. ¿Se acuerdan en aquel momento cuando Juan, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, cuando Juan el Bautista está en la cárcel? Y lo que hace es que les dice: vayan y pregúntenle. Juan el Bautista, él había visto descender la paloma, oír una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El que había anunciado, el que él dijo: no soy digno del que viene atrás. ¿Se acuerdan? Él, en un momento de prueba en la cárcel, dijo: pregúntale si es él o esperamos a otro. Fíjate, y la paciencia del Señor Jesús. Pero sí me gustaría que leyéramos. Vamos, acompáñenme en Juan capítulo 7. La paciencia del Señor Jesús para un tipo de incredulidad como la que estaba teniendo Juan. No era una incredulidad que ameritaba o que se incluyera como alguien de un pecado imperdonable. En Juan capítulo 7, este momento dice a partir del versículo... Sí, capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjate el recorrido que va a hacer el Señor para hablarles a ellos de su incredulidad.
¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio propio. Pero fíjate, el Señor Jesús lo que les está diciendo: no creyeron a lo que vio Dios. Ok, Él profetizó sobre mí, no me creen a mí, ahora vas a negar las obras del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Pero vieron la secuencia. Es decir, ya no hay más que mostrarte. Al mismo Juan, cuando le manda responder, le dice: dile que los ciegos ven, los cojos caminan. Fíjate, a Juan me extraña eso. Me extraña que no le dijo: ¿cómo, Juan? ¿Tú sabes quién soy? Le dijo: por mis obras. Es decir, para nosotros no está mal creer por sus obras. De hecho, son sus obras de las que tenemos que hablar. Por eso les dice: este pecado que dicen, niegan al Espíritu Santo y sus obras y se las atribuyen a Satanás, es imperdonable. Yo realmente, cuando medito en esto, no sé si lo imperdonable es básicamente que viendo no crean, sino que el Señor no soporta que alguien pueda atribuirle más poder al diablo que a él. Eso lo dejo a su juicio. Hablaba con una mujer esta semana o la semana pasada, y en el tiempo, no ha llegado, en el tiempo que platicábamos me habló más del diablo que de Dios. Le dije: basta, basta. Y le refería a esto. Y si tú habitas en ese estado donde el diablo tiene más poder que Dios, cuidado. Cuidado, porque el Señor está hablando de un único pecado imperdonable. Así que nosotras volvemos a Eva. Eva estaba en un estado donde Dios se acerca a ella. Cuando Dios se acerca a ti, hermana, si se acerca a ti es porque quiere que tú recibas algo. Él maldijo a la serpiente, pero iba a girar a tratar a su hija de otra manera, y su hija no tuvo la confianza de pedirle perdón a su padre. Si negamos esas obras, ya no hay otro testigo de la grandeza de Dios, hermanas. Si nosotros, y ante esa evidencia de negar sus obras, ya no somos inocentes, y eso nos vuelve a un pecado imperdonable. Cuando Dios te busca para perdonarte. Él está buscando todo el tiempo perdonarte. No le des la espalda a Dios, no te escondas. No hay manera de esconderte. No hay manera de que fuera de Dios podamos encontrar lo que Él nos puede ofrecer. Muchas de nosotras aún creemos esta mentira que creyó Eva, que debemos cargar con nuestra culpa o con nuestra vergüenza y las consecuencias de mis faltas, y que la cruz no alcanza para lo que yo hice. El perdón, hermanas, es la dádiva más alta que un creyente pueda tener después de la salvación. No hay manera de vivir con el peso de pecado. No pretendas vivir creyendo que puedes cargar con tu pecado. Hoy escucho mucho que la gente dice cuando alguien sufre: perdónate. ¿De qué me sirve perdonarme yo? Yo no me ofendí a mí. Y si acaso ofendí algo en mí, o es que ofendí la imagen de Cristo en mí, lo cual me indica que no me ofendí a mí, ofendí a Dios. Y por eso duele el pecado, hermanas, porque nos recuerda al 3 veces santo que fue. A lo mejor si nosotras de verdad, y lo dice Pablo, si la Biblia no dijera que mentirás es pecado, que tal vez no nos dolería tanto. Hay una inconsistencia muy clara entre lo que sabemos que es bueno, porque todas sabemos que es bueno, pero la dificultad de cumplirlo.
Hay una frase que me gustó mucho, pero voy a tratar de decirla bien. Tan queremos hacer lo bueno que lo fingimos. A eso se llama hipocresía. Y dicen que la hipocresía es el homenaje que la maldad le hace a la virtud. ¿Me entendieron? La hipocresía es el homenaje que la maldad hace a la virtud. ¿Por qué? Porque si sé que lo que es bueno y no lo puedo hacer porque lo finjo. Si no creyera en eso, no lo tendría que fingir. Así que, hermanas, todas sabemos cuando hemos pecado. Pero les quiero llevar a un momento. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue apedreada y aquella mujer de flujo de sangre? Y hablo de mujeres porque somos mujeres. Pero cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada, no solamente escuchó, eres sana. ¿Qué escuchó? Tus pecados son perdonados. Y tú podrías pensar, si hubiera sido esa mujer, ¿cómo me vas a perdonar de algo que yo he sufrido 30 y tantos años con esto? Sin embargo, ella recibió ese perdón. Pero ella en su conciencia a lo mejor era una mujer buena a sus ojos. Y la pongo comparada con la mujer que llevaron para apedrear. Y cuando llegaron a apedrearla y el Señor le dice, ¿quién te juzga? Tus pecados te son perdonados. Seguramente tú y yo pensamos mucho tiempo que Jesús le estaba perdonando el pecado de la fornicación. Pero no es cierto. Era el mismo pecado que le perdonaba a la del flujo de sangre. Haber vivido sin Dios y sin esperanza. ¿Me estoy explicando? Cuando tú escuchaste tus pecados te son perdonados, tú creíste que te estaban perdonando porque te habías casado 2 veces, porque vivías con alguien que no estabas casada, no, hermana, el pecado del que nos fuimos librados es de haber vivido fuera de la voluntad de Dios. Y si nosotras no entendemos eso, nosotras seguimos cargando un pecado que ni siquiera conocemos que pecamos. Una cosa es pecados y otra cosa es pecado. El pecado es una condición de vida. No te midas por el número de ofensas que haces a Dios. Por eso es que juzgamos a veces tan severamente a otros. Porque no, yo no hago lo que ella haga. No, todas hicimos lo mismo a Dios y ese es el pecado por el que Él fue a la cruz. Ahora sí que las manifestaciones, nuestra conducta es solamente la evidencia de que éramos pecadoras. Pero no es el por el que fue a la cruz. Y eso, hermanas, tiene que quedar claro porque tenemos que asumir, gloriarnos en el perdón que hemos recibido. Y si tú sigues pensando que no has hecho muchas cosas malas, no vas a apreciar la grandeza de ese perdón y la grandeza de ese regalo. Les decía, el arrepentimiento es el arma espiritual más asombrosa con la que Dios nos ha capacitado. En Mateo, cuando empieza a hablar el Señor Jesús y cuando empieza a hablar Juan el Bautista, lo único que dicen es, arrepiéntete. ¿Sabían ustedes que deberíamos arrepentirnos todos los días por muchas cosas? ¿Y sabían ustedes que no lo hacemos? ¿Sabían ustedes que nos gloriamos a veces en lo malo, como lo justificamos, lo argumentamos? El problema de no arrepentirnos es que no recibimos el perdón, igual que Eva. Y creemos que Dios no nos ha perdonado cuando Dios lo único que está esperando es que nos arrepintamos. Recuerdo la predicación del pastor Alfredo que decía que cuando oras por alguien incrédulo, lo único que tienes que orar por él es para que se arrepienta. Y suena ilógico. ¿Cómo crees si se está muriendo el pobre? Ve los problemas que tienes, hay que orar por otras cosas. No, hermanos, porque si esa persona no se arrepiente y no reconoce a Dios, no hay manera de que Dios le va a ayudar. Si tú me ofendes o algo y yo te vuelvo a ver, lo único que deseo es hablar de lo que ya sabes. ¿Me explico? Entonces el Señor dice, hablemos de lo que ya sabemos. No, Señor, pero es que yo necesito mi sanidad. Ok, pero hablemos de lo que ya sabemos, de lo que ha pasado. Yo les decía si ustedes tenían expectativas de esta reunión. Y yo sé que todas necesitamos que Dios nos hable. Y todas necesitamos ayuda. Y todas necesitamos, y si ahorita hiciéramos una lista de peticiones, Señor, dame esto, cámbiame aquello. Pero mi pregunta hoy, y me la hacía hoy, es, ¿y si Él está esperando de mí un arrepentimiento genuino sobre algo? Y si yo estoy
todavía como Eva, paralizada, porque conozco de su poder y su grandeza, pero solo me paraliza si solamente estoy asombrada de Él, pero no lo suficiente como para decir, te necesito que me perdones. Hermanas, estamos a un paso de algo muy grande o de algo muy doloroso. Si ustedes como yo mucho tiempo vivimos justificando nuestras acciones, argumentándolas, y te estás negando la oportunidad de ser perdonada, tú estás engañada. Eva tuvo argumentos, Eva tuvo justificaciones. De hecho, ella tuvo un aliado, lo que hizo más fácil todo. Pero ella era culpable. Ella era culpable. Y aunque después fue el pecado de Adán, ella era culpable. Y no importa, hermanas, si ella vivió una vida larga y tuvo otros hijos, no importa. Ella hubiera cambiado todo si se hubiera acercado a pedir perdón. Y me preguntaba cuántas cosas hoy en tu vida o en la mía son el resultado de que no hemos pedido perdón. De que no hemos depositado nuestra cabeza en el hombro santo de nuestro Dios y ahí reconocer que le he ofendido de pensamiento, de palabra, de obra. Y les voy a decir algo que me pasa y que duele. Vemos tanto hacia afuera, vemos tantas fallas a nuestro alrededor que nos distraen de las nuestras. ¿Quién ha vivido eso? Ojalá nuestros ojos vieran para adentro más, que pudiéramos hacer un switch. Pero nuestros ojos siempre ven hacia afuera. Hoy mismo es más fácil que veas cómo luce tu hermana, cómo luce su pecado, cómo luce su dolor, cómo luce su falta, cómo luce. No nos vemos, porque aún el espejo con el que nos vemos no nos alcanza para introspectar. Hemos dejado de ser reflexivas con nosotras. Y el Señor no miente, dice que somos pecadores y que todos los días luchamos contra el pecado que mora en nosotros. Y si todos los días lucho con el pecado que hay en nosotros, yo tengo una dosis de arrepentimiento todos los días que expresar, con dolor, con lágrimas, con palabras. Y pasa un día, y pasan dos, y pasa tres. Decía una mujer, desde que soy cristiana lloro mucho, yo también. Te voy a animar. ¿Cuánto lloras tú? Si lloras poquito tienes un problema. El creyente llora todos los días. Todos los días llora el creyente. El problema con nosotras, nuestro corazón orgulloso, es que lloramos por el pecado de otros. Pero el creyente primeramente llora el propio. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. ¿Cuántas veces lo dices al día? ¿Cuántas veces dices, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién? Ahora podemos comprarnos una historia de que todo en Cristo todo está, sí, todo está bien. Sí, solo sí aprendo a ir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Creen ustedes que llevaríamos la misma carga, el mismo dolor si nos arrepintiéramos más? No creo. Si pidiéramos perdón por lo que hacemos, te costaría más trabajo volverlo a hacer. Pero hemos tomado otros caminos, los caminos humanos. Olvídalo, manita, ya pasó. Dale la vuelta. Todos lo hacemos. O esa frase que les digo, perdónate. No vas a llegar lejos. Arrepentíos, dice la palabra. No te entretengas en el pecado de otros, Lulú, no se entretengan en el pecado de otros. Es entretenimiento. El tuyo tiene al corazón de Dios acongojado. El tuyo, el mío. Y sus oídos se inclinan, sí, para nuestra oración, para que en esa ayuda, lo vemos ahí, más de 15 veces, sanados,
paralíticos, enfermos, muertos, resucitados. Y la expresión fue la misma: tus pecados te son perdonados. Imagínate que el Señor te diga: te voy a dar lo que dice Estere, y tus pecados te son perdonados. Qué vergüenza que Él tenga que decir algo que mi corazón ocultó. ¿Cómo estás en eso? Era mi pregunta hoy. ¿Cómo estás? ¿Te crees buena? ¿De verdad nos creemos buenas? ¿Podemos decir palomita al día de ayer? ¿Somos favorecidas porque tenemos delante la posibilidad de decirle: perdóname, perdóname? Lo que hoy se te hace difícil de hacer y esa santidad en la que nos cuesta trabajo es porque no practicamos decir perdón. No es una palabra natural. Yo lo veo con mis nietos, se las tienes que enseñar. Las otras salen solitas. Di perdón. Y no es algo natural. Creo, hermanas, que la gran enfermedad de la iglesia cristiana es una iglesia que no se arrepiente, que se arrepintió una vez y más o menos, a veces hasta de lo equivocado, pero no nos estamos arrepintiendo todos los días. Nuestra vida debe ser una vida que gire todos los días, que cambie de rumbo, que se redireccione, porque nuestros caminos no son sus caminos. Los caminos que para el hombre parecen buenos no lo son. ¿Por cuántas palabras te has arrepentido? ¿A cuántas personas le has pedido perdón? Vivimos tan ensimismadas en nuestros dolores de cabeza que dejamos de pensar en que a alguien yo le ofendí. Estamos tan entretenidas en lo que alguien me hizo a mí o me han hecho que olvidamos lo que… Y algo más que quiero terminar. No solamente es que te detiene la falta de arrepentimiento para ser libre de esa carga que hoy te pesa tanto, sino que alguien que carga amargura o deudas no está preparado para buenas obras. Y dice en Efesios que Dios preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo voy a hacer algo bueno por los demás si estoy amargada, si vivo cargando todo? No tengo tiempo. Yo tengo tiempo para la venganza, yo tengo tiempo para el coraje, yo tengo tiempo para el rencor. Hermana, todos ofendemos. ¿Qué te hicieron la última vez? ¿Qué te hicieron? Piénsalo. Es que esto es bien fuerte, es que esto… Te pido un favor. Suéltalo. Suéltalo. No va a pasar nada. No te hicieron nada, porque estamos crucificados en Cristo. Ya se lo hicieron a Él. ¿Cómo nos veremos frente a la cruz cuando nuestro dolor así, mira, Señor, y Él sangrando? ¿Cómo iremos? ¿Qué te dirá? ¿En serio? Mi pastor decía algo que me gustaba. Cuando decíamos, ay, no, es que nos cerraron la puerta, es que no nos oyeron. Dice, cuando te orinen en la cabeza por hablar de Cristo, hablamos. Todavía no llegamos a eso. Nos dolemos por muy poco. Y la causa es que no perdonamos. No hemos perdonado. Ahí está el trono abierto. Tú decides para qué lo quieres. ¿Vienes con tus peticiones o vienes arrepentida? Tú decides. Vamos a inclinar nuestro rostro en fe y confiando que el Señor quiere oír algo de tus labios. No de los míos solamente, de los tuyos. Señor, tú eres bueno, perfecto y misericordioso. Nos has tratado con ternura a cada una de nosotras, nos has tratado con misericordia.
Ninguna de las historias en la Biblia se compara a la que cada una de nosotras ha experimentado. No nos has pagado mal por mal, has sido paciente, nos has tratado y nos has puesto en lugares especiales, mereciendo los peores. Señor, tú has sido tremendamente cariñoso y tierno con nosotras. Has tratado nuestro pecado con ternura y con dulzura. No nos has puesto contra la pared, ni tu castigo ha caído sobre nosotros. ¿Por qué hemos olvidado, Señor? ¿Por qué justificamos cuando pecamos contra ti y olvidamos como si tú fueras un Dios al que se le puede dar por hecho? Ayúdanos a que tu paciencia no exceda los límites de nuestras permisividades, Señor. Que cuando fallemos, Padre, tengamos el valor o la humildad suficiente para arrepentirnos delante de ti todo lo que sea necesario y poner las palabras correctas a mis hechos y a mis actos, y no justificarme en la conducta de otros, ni siquiera en el entorno, sino reconocer todos los días, Señor, cómo te ofendo, cómo falto a tu palabra, cómo falto a tu ley, cómo violo tus mandamientos, y decirlo con todas sus letras, decirte: Señor, soy rebelde, soy indecisa, soy orgullosa, soy una persona tentable, soy una persona de poca diligencia. Te dejo para después, tú no estás en el primer lugar, te he puesto utilitariamente para que me des lo que necesito, no te he honrado como Dios, no te he dado tu lugar, no eres lo primero en mi vida y mi familia lo sabe. He utilizado tus bendiciones para mi propia carne. No soy una persona generosa, no soy una persona amable, no soy una persona tierna, no soy una persona que lo hace para tu gloria. Perdóname, Señor. Perdóname porque miro por encima del hombro a los demás, porque me creo bueno. Eso es lo peor, Señor. Me creo buena, me creo que no te necesito. Creo que lo puedo hacer sin ti. Creo que tú estás más que contento con mi vida, y no es cierto. Peco todos los días en la manera en que juzgo, en la manera en que pienso de los demás, en la manera en que pienso, en el desprecio por tu palabra, en el no abrir la lectura bíblica, en el no orar de la manera correcta, en no hablarles a otros de tu poder. Peco, Señor. Peco cuando considero que te he dado más de lo que otros te han dado. Peco cuando vengo rutinariamente porque es el día que toca. Peco cuando estoy amando más o pensando más en mis problemas que en ti. Peco no perdonando y queriendo para mí lo que quiero para mí y no aceptando tu voluntad. Venimos a pedirte perdón, Señor, porque no tenemos derecho a ninguna otra cosa. Aunque la cruz nos extiende gracia, Señor, no tenemos derecho a pedirte nada cuando nuestro corazón está tan saturado de nosotros mismos. Perdónanos. Perdónanos por seguir sentados en el trono de nuestro corazón y no dar lugar al único que lo merece, Padre. Yo te doy gracias porque en medio de todas estas torpezas sigues siendo para nosotros un Dios infinitamente misericordioso. Y nos das y nos das y nos consuelas. Yo te pido, Señor, que quites todo peso de pecado que haya en la espalda, en el corazón, en la mente de mis hermanas, por faltas, Dios. Faltas a la moral, faltas a su familia, faltas económicas, faltas intelectuales, faltas de conducta. Cualquiera que hayamos cometido, Señor, perdónanos, pero quítanos esta carga. Que no sea una sombra en nuestro camino, que no sea un sello en nuestra vida, que no nos identifique, que no nos marque. Que las únicas marcas, como dice Gálatas, que tengamos y que vean en nosotros sean las marcas de Cristo. Yo te lo pido, Señor, que se celebre hoy en esta adoración, en este culto, la libertad gloriosa que esa cruz nos dio cuando nos dijiste: perdonados son. Que no se nos olvide que la expresión diaria del cielo no es qué favorecido estoy contigo, es te perdono. Te perdono. Y que sepamos a qué te refieres cuando oímos una y otra vez te perdono. Y que podamos decir: gracias por ese perdón, lo necesitaba.
Gracias, Dios, por este domingo que vamos a celebrar una vez más al Dios de nuestra vida, al Dios de nuestra confianza, al Dios de nuestra libertad. Que nos ayude, Señor, a lo largo de todo lo que vamos a aprender, a tratar con ligereza el pecado de otros y con severidad el mío. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias.